Hermanos y hermanas presentes y televidentes, la celebración de hoy nos invita a mirar profundamente a Jesús, a encontrarnos con sus sentimientos y valores, a reconocerlo como Mesías, igual que Pedro en su profesión de fe. Pidamos tener un corazón de discípulos para comprender la misión y caminar la misma senda del Maestro. Comencemos ahora esta celebración y de pie entonemos el cántico de entrada y recibimos a Fray Luis Olmo de la parroquia Santa Clara de Asís en Carolina. Cántale a Jesús, cántale a María, cántale a Jesús, cántale a María, y llévale flores de la patria mía, y llévale flores de la patria mía. Ella es la más bella de todas las flores, ella es la más bella de todas las flores, por eso le canto y le rindo honores. Por eso le canto y le rindo honores. Cántale a Jesús, cántale a María, cántale a Jesús, cántale a María, y llévale flores de la patria mía, y llévale flores de la patria mía. La Virgen María esperando está, la Virgen María esperando está, y ella muy contenta te recibirá, y ella muy contenta te recibirá. Cántale a Jesús, cántale a María, cántale a Jesús, cántale a María, y llévale flores de la patria mía, y llévale flores de la patria mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. La paz y el bien estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con esos aires navideños comenzamos nuestra celebración. No son navideños porque son, vamos a decir, coplas de Puerto Rico, pero hoy lo hacemos, aunque tenemos el color verde. Hay que decir que hoy se celebra en muchas partes del mundo la fiesta de la Virgen de la Merced, de tal manera que, aunque en Puerto Rico no la tenemos como una memoria obligatoria, pero queremos hacer mención de esta advocación de la Virgen, sobre todo como estamos viendo ahí esa hermosa imagen. La Virgen de la Merced tiene mucho que ver con el apostolado de los hermanos que están en cárceles, los que están presos, porque una de las grandes misiones que tenían los mercedarios era intercambiarse ellos por personas que estaban presas y que iban a morir. Casos de personas que podían dudar en su fe, entonces ellos intercambiaban sus personas con ellos, y eso ha sido siempre una de las grandes misiones de los mercedarios, y todavía a lo largo de los siglos perdura esta misión provocada por la Virgen de la Merced, con una hermosa visión de ella, de ver a Jesús, o de presentarse a Jesús con dos niños, uno blanco y uno negro, y cosas así hermosas que tienen que ver con esta vocación. Así que por lo menos hacemos esta mención y hacemos algunos cantos dentro de la Virgen, de la misa, en honor a nuestra Madre. Comenzamos inmediatamente nuestra celebración reconociendo nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí
ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que estableciste el fundamento de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos que cumpliendo lo que mandas, merezcamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La llamada de Dios por medio del profeta Ageo no pretende solo reclutar mano de obra material para la reconstrucción del templo, sino principalmente obreros comprometidos en el proyecto espiritual de hacer realidad la voluntad de Dios en la tierra. Escuchemos. Lectura del profeta de Ageo. El año segundo del reinado de Darío, el día 21 del séptimo mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Di a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo: ¿Quién entre vosotros vive todavía de los que vieron este templo en su esplendor primitivo? ¿Y qué veis vosotros ahora? ¿No es como si no existiese ante vuestros ojos? Ánimo, Zorobabel, oráculo del Señor. Ánimo, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Ánimo, pueblo entero, oráculo del Señor. A la obra que yo estoy con vosotros, oráculo del Señor de los ejércitos. La palabra pactada con vosotros cuando salíais de Egipto, y mi espíritu habitan en vosotros, no temáis. Así dice el Señor de los ejércitos. Todavía un poco más, y agitaré cielo y tierra, mar y continentes. Pondré en movimiento los pueblos, vendrán las riquezas de todo el mundo, y llenaré de gloria este templo. Dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. La gloria de este segundo templo será mayor que la del primero, dice el Señor de los ejércitos. Y en este sitio daré la paz. Oráculo del Señor de los ejércitos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Hazme justicia, oh Dios,
defiende mi causa contra gente sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado. Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Tú eres mi Dios y protector. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría, que te dé gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. La pregunta de Jesús, tanto sobre lo que la gente dice de él, cuanto lo que piensan los discípulos, no es respuesta aprendida de clases de catecismo. Respondamos como Pedro. Antes de la proclamación del Evangelio, cantemos el Aleluya. Aleluya, aleluya, palabra de Dios, aleluya, 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 palabra de Dios, aleluya. El Hijo del Hombre ha venido para servir y dar su vida en rescate de todos. Aleluya, aleluya, palabra de Dios, aleluya, 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 palabra de Dios, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez que Jesús estaba orando solo en presencia de sus discípulos, le preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías. Otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y añadió: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vívela, conócela, haz la parte de tu oración, es la palabra de vida. Vívela desde tu corazón.
Por muchos años hemos estado leyendo este pasaje que no solamente se encuentra en Lucas, también en los otros sinópticos, Mateo y Marcos, encontramos esta pregunta, esta entrevista que hace Jesús a sus apóstoles, esa encuesta, podríamos decir, que posiblemente se dio, pero que está presentada con un marco mucho más importante de lo que muchas veces suponemos. La pregunta acerca de Jesús me parece que es una pregunta crucial para cada uno de nosotros, los que nos llamamos cristianos, seguidores de Jesús. Tan importante es que presenta Lucas a Jesús orando solo. Antes de Jesús dar alguna enseñanza importante, le vamos a estar viendo en oración, no con sus discípulos, porque los discípulos estaban allí, pero él estaba orando solo. Es decir, estamos ante una de las grandes, vamos a decir, disyuntivas de la fe cristiana. ¿Quién es para nosotros Jesús? La respuesta que da la gente, como nos pone aquí, es el Mesías que esperábamos. Es decir, un profeta como los profetas del Antiguo Testamento. Quizás la respuesta más fuerte es el Mesías que esperábamos. Pero pronto el pueblo tendrá que empezar a cambiar ese esperábamos, es decir, van dándose cuenta de que esa espera tiene que ser corregida, esa espera porque estaban esperando mal, esperaban un Mesías triunfante que vendría a vencer a Roma, pensaban que iba a ser la gran supremacía de Israel. Ellos pensaban también en la gloria del templo, tal como oíamos ahora en Ageo, ¿verdad? Que vaya a ser un templo más glorioso todavía. Pensaban en la glorificación de su fe, de la ley, del templo, de los sacrificios, y sin embargo se encuentran con algo totalmente distinto. Un Mesías que no es triunfante, sino un Mesías siervo doliente. Y un Mesías que no habla tanto de la glorificación del templo como del reino de Dios. Por lo tanto, había que cambiar, corregir la concepción de Jesús como Mesías. Pensar no que Jesús es el Mesías, sino que el Mesías es Jesús. Ese Jesús que no estaban tan dispuestos a esperar o acoger, como demuestran precisamente los discípulos. Cuando hablamos entonces del concepto de Mesías, del concepto que tenemos de Jesús, estamos hablando también del concepto del discípulo. ¿Qué clase de discípulos somos cada uno de nosotros? Y la disyuntiva no es tan fácil porque hasta Jesús casi se queda solo. Y es que el proyecto de Jesús no es fácil, es un proyecto tentador en el sentido de alejarse, estremece la precisión de su programa. Dice aquí, négate a ti mismo, toma tu cruz y luego entonces sígueme. Imagínense ustedes, como yo invitaba un poco a los hermanos de mi parroquia el domingo pasado, estamos siguiendo a Jesús que tiene tremenda fama, que lo sigue tanta multitud de gente, que hace unos milagros maravillosos y de momento empieza a darnos unos mensajes totalmente distintos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser crucificado, morir y entonces luego resucitar. Un programa para nada de seguirlo. Al contrario, de salir corriendo. Y esta es la gran crisis de los discípulos de Galilea. Y es que muchas veces, y ahí es donde tenemos que preguntarnos cada uno de nosotros, ¿en qué consiste nuestra religión como cristianos? Muchas religiones evaden un poco esta realidad de este Mesías que parece de este Mesías que muere en la cruz. Muchas religiones tratan de evadir la realidad
y presentar entonces una realidad un tanto distinta, con esplendores en el culto, con mucha algarabía, con muchas fiestas, que no está mal, con muchas compensaciones místicas, experiencias raras, extraordinarias que nos hacen sentir muy bien y nos hacen sentir también el concepto de lo que es la culpa, lo que es el mérito. Mira, pues huye del pecado y busca el mérito de la salvación, etcétera, etcétera. Todo esto un poco a veces en el afán de olvidar un poco esta parte un tanto negativa de la vida y pensar que todo es gloria, glorificación. De eso yo he hablado ya unas cuantas veces, pero en el fondo muchas veces las religiones se pueden convertir un poco en proyección de nuestros deseos humanos y ponerlos al nivel divino. Es decir, sublimamos un poco la realidad tan negativa que nos circunda para entonces pensar que no, aquí no ha pasado nada, estoy muy bien, gloria a Dios y aleluya. Esa es quizá la gran tentación de no querer aceptar la realidad tal y como la está presentando Jesús. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, va a ser matado, va a ser crucificado. Esa parte, ya Pedro lo había señalado, lejos de mí aceptar eso. Y lo que hace Pedro es lo que hacemos nosotros quizá a veces con la religión. Queremos un poco negar la parte negativa de la realidad y aceptar solamente la positiva. Y vuelvo y digo, no es que tengamos elementos maravillosos en nuestra religión que nos hagan sentir bien, que nos den motivación. Hoy hablamos mucho de la motivación, pero no todo es eso. Si negamos otra realidad que está ahí, entonces cuidado que no seamos ilusos. Lo de Jesús fue precisamente asumir la condición humana tal y como será. La realidad del ser humano, con un destino a veces, podríamos decir, trágico también de la vida. Cuando nos acercamos a temas como la enfermedad, la muerte, la pandemia, los sufrimientos de muchas clases, pues eso es parte de nuestra condición humana que no podemos negar. Y cuando decimos que Jesús se encarnó, le estamos diciendo que Jesús tomó toda esa situación y la vivió también él, pero la vivió en una clave distinta. ¿Qué hacemos los seres humanos ante los sufrimientos, ante las crisis, ante los traumas, cuando los niños van creciendo, cuando los jóvenes van experimentando cosas diferentes, que no van con sus deseos? ¿Qué hacemos? Pues buscamos a todo tren el placer más intenso y el placer más momentáneo, más instantáneo. ¿Por qué? Porque no encontramos en la vida un argumento, un sentido mayor, y por eso entonces simplemente nos abocamos al placer como tal. Eso pasa cuando no aceptamos la realidad nuestra en su verdadero punto. Recuerden que Jesús dice negarse a sí mismo, tomar la cruz, seguir a Jesús. Y nos dice que el Hijo del Hombre va a ser matado, pero al tercer día va a resucitar. Si perdemos esa dimensión de la resurrección, entonces perdemos el sentido de todo lo que vivimos desde antes. Creer en esa resurrección, creer en el resucitado, es no querer decir que al final tienen razón los esplendores milagrosos que a veces nos presenta la Biblia o las películas o las iglesias, sino que creemos en el crucificado, es decir, precisamente porque no ha sido capaz de eludir lo humano, no ha tenido la tentación de una falsa religiosidad, de lo que estamos hablando, sino que ha tomado las asperezas de la vida como lo hizo Jesús. Por lo tanto, para el cristiano hay un proyecto de vida, un itinerario, que comienza primero con la admiración de Jesús. Le admiramos. Cuando leemos el Evangelio, admiramos su amor, admiramos su opción por los más pobres, por los pequeños, su manera de presentar a su Padre, Abba, no el Dios de la ley, sino el Dios del amor. Lo admiramos por sus palabras y por sus hechos. Y luego intentamos aceptar sus valores
Y ahí es donde nosotros decidimos hacer un pequeño proyecto de vida para cada uno de nosotros, es decir, una opción de vida desde lo que es Jesús. Pero tenemos que llegar a un punto mucho más importante que todo eso, que es reconocer en Jesús al mismo Dios. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Reconocer en Jesús lo divino de Jesús, el Espíritu Santo en Jesús. Es cuando el mismo Pedro le dice a Jesús que él es el Mesías. Jesús, ¿qué le dice? Esto ni la carne ni la sangre te lo ha revelado. Esto lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Es decir, en el proyecto, en el itinerario nuestro, le admiramos, seguimos su estilo de vida, pero también entendemos que estamos tratando con algo mucho más grande que todas las otras opciones en la vida. Por eso decía Pedro, en Él me he fiado, en Él yo he confiado. Porque es el Espíritu Santo el que va moviendo realmente todo este caminar del hombre creyente, del hombre de fe, hacia la verdadera religiosidad o relación con Dios. Ese proceso de crecimiento, de llamada de Dios, está encarnado en una realidad que muchas veces no es tan satisfactoria, que tiene muchas dificultades. Jesús las tuvo y Jesús se los estaba diciendo a sus discípulos, les era difícil entenderlo. Pero cuando vamos nosotros entrando en la dinámica de Jesús, vamos comprobando pequeñas satisfacciones que nos va dando la misma vida cristiana, los valores cristianos, para entonces poder ir progresando y comprobar que la vida tiene sentido, que la historia humana tiene verdaderamente un sentido. Va creando en nosotros como una convicción, ¿verdad? No hay palabra como la de Dios. Como decía Pedro también, ¿a quién vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. No hay un modelo humano mejor que Jesús. No hay divinidad, no hay Dios como nuestro Dios, dirían los del Antiguo Testamento. En Jesús nosotros nos hemos fiado y tenemos que entender el verdadero sentido de perder la vida. ¿En qué consiste entonces esto que dice que hay que perder la vida para ganarla? ¿Es cuestión de salvación o perdición? En este Jesús en que nos hemos fiado, nosotros encontramos ese proyecto de vida humana que nosotros podemos rechazar o podemos realizar. También siempre es que aquí en todo esto siempre está el ámbito de la libertad. A mí me da un poquito de curiosidad y lo critico desde la humildad, ¿verdad? Cada vez que vemos un concurso de personas, los que pierden siempre dicen, eso estaba en el proyecto de Dios. Dios no hace cosas nada malas. Y si yo perdí fue porque Dios tiene algo más grande para mí. Me parece más convicciones humanas, un poco para resolver la situación intelectual, pero en nuestras decisiones está seguir o no seguir a Jesús, rechazarle y destruirnos o construir a través de la acogida de Dios. Y es un proyecto que es arriesgado, no hay duda, porque a veces nos falta información sobre qué nos conviene o qué no nos conviene. Para eso entonces están los hermanos que nos pueden ayudar a discernir. Y por eso siempre resulta ser un proyecto que es de riesgo. Y además porque muchas veces nos gusta más lo que no nos conviene. Y ahí es donde entonces entramos un poco en el error. Además, el ser humano se cuestiona constantemente sobre los males que le suceden en la vida, los fracasos, las enfermedades, la vejez, la muerte, y acaba concluyendo que el único valor fuerte es el placer. Como hay tanto sufrimiento, pues mira, hay que vivir la vida como sea, como decía también el texto bíblico, comamos y bebamos que mañana moriremos. Olvídate de lo que viene de más. Y Jesús nos trae un sentido totalmente distinto. El ser humano es más que eso. El ser humano es hijo de Dios. El ser humano es un caminante, va caminando. Es un pecador también, pero es alguien que va desde su situación inicial, que puede ser una situación negativa, hacia una situación mayor, que es la situación de plenitud.
Y nos dice Jesús, ¿para qué estamos aquí? Pues para caminar, para liberarnos y para ayudar a otros en su camino y también ayudarles a liberarse. Y nos dice Jesús en ese sentido también quién es Él, quién es Dios. Él es el pan y el vino para el camino, nos dice. Él es el espíritu, es decir, la fuerza para caminar. Dios es también la palabra que ilumina ese camino. Y finalmente el agua que nos lava los pecados, que nos lleva o nos hace más llevaderos el camino. Todo eso nos lo revela Jesús. Y por eso el creyente encuentra en Jesús el sentido de toda su vida. Pero finalmente también Jesús nos dice que la cruz es compañera. Que la cruz es una realidad que no podemos negar. Toma tu cruz y entonces sígueme. Como es la de todo caminante, pero que no es el final la cruz. No es insuperable. Después de un Viernes Santo sigue un sábado de gloria, un domingo de resurrección, podríamos mejor definirlo de esa manera. Por lo tanto, llevar la cruz es aprender a llevar esos avatares de la vida, esas diferentes dificultades, como lo hizo Jesús, por amor. Y cuando se hace por amor, se vence todas esas dificultades. La resurrección es la prueba de que todos los sinsabores de la vida, que le llamamos cruz, pueden ser superados en Cristo. Claro, hay que aceptar el reto, arriesgado, hay que seguir el camino que nos propone Jesús. No podemos negar la realidad, no podemos vivir en una gloria como si la vida no fuera eso. Tenemos que aceptar entonces un poco esa situación. Perder la vida es superar todos los valores que nos proponen el mundo, de ese placer instantáneo y cada vez más intenso, el poder, el éxito, el dinero. Todos esos valores pierden sentido cuando encontramos un valor que va más allá. Jesús mira más allá de esta vida y los que le seguimos tenemos que mirar más allá de lo que nos propone esta vida. Finalmente Jesús tiró su vida. Pudo haber sido un gran político, tenía todas las facultades para ello. Pudo haber sido un gran hombre líder que le siguieran pero grandes multitudes en su tiempo. Pudo haber triunfado y sin embargo Jesús escogió dar su vida. Claro, la resurrección cambió todo y el triunfo es de Jesús, pero en esta vida resultó que la entregó para ganarla. Muchas veces nosotros hemos cambiado un poco las perspectivas. Queremos ganar la vida, tener poder, tener dinero, tener éxito, tener todo. Y no entendemos el mensaje de Jesús. Perdiendo la vida es como la ganamos y ganando la vida es como la perdemos. Y me parece a mí que es crucial que cada uno también nos preguntemos o nos dejemos preguntar por Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dices tú que es Jesús? No lo que te dice el catecismo, no lo que te dicen los libros, es tu experiencia real, tu vida. Si cuando tú haces decisiones te dejas llevar por Jesús, Él es realmente el que guía tu vida, ese es Jesús. ¿O es el Jesús solamente glorioso y poderoso que te hace sentir bien, pero el otro de la cruz, espérate, todavía no, por ahí no voy? Cuidado, porque tiene la pregunta mucha migaja, porque habla de lo que somos y de cuál es nuestra religiosidad. Y en esto caemos tanto. Y si Cristo murió, precisamente fue por presentarnos el reino. Y muchas veces olvidaron los valores del reino. Amén.
Hermanos, dirijamos nuestra oración a Dios nuestro Padre, que quiere que todos se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. Todos los cristianos, para que el Espíritu Santo abra nuestros ojos para reconocer a Jesús en nuestra historia y para que dé a la Iglesia cuanto necesita para anunciar su buena noticia hasta los confines del mundo, roguemos al Señor. Por el Papa, obispos, sacerdotes, diáconos y por los consagrados y laicos, para que actuemos siguiendo la voluntad del Padre y permanezcamos fieles a Él, amándolo en nuestros hermanos, roguemos al Señor. Por los que nos gobiernan, para que se esfuercen por instaurar la justicia, defender la paz y promover el bien común, roguemos al Señor. Por nosotros y por todos los discípulos de Jesús, para que conscientes de que es el Mesías de Dios, seamos fieles en el cumplimiento de su evangelio, roguemos al Señor. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, y por Dr. Nelson Rodríguez, Alicia de Armas, Leonardo Ergúbida, Joseph Antonio Medina, Mari Torres Vélez, Evelyn Feliciano, Brenda Rivera, Martín Arturo Ortiz, Carlos y Carmen Rivera, Felicita Galindo, José Irán Cruz, Carlos Abreu, Vidalina y Marcos Sardaña, José Catedral. Roguemos al Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, y especialmente por el diácono Luis Orlando Rodríguez, Israel Guzmán Padilla, Mariana Mercedes Pérez Rodríguez, Carmen Delia Quiñones, Manuel García Sardaña, Rafael Vergara, Narda y Mindy Orange, Nelson Olmo, Epifanía Rodríguez, Gilberto Irizarry, Irene Rodríguez, Marila Ríos, Albernic Torres, Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, José del Valle, José Mejías, Teresa de Jesús Santiago, Marta Vázquez y Juan Francisco Cruz Díaz, roguemos al Señor. En acción de gracias por el cumpleaños de Héctor Richie Pérez Casiano y de Víctor Lugos Vélez. En acción de gracia ofrece la familia Colón Blanco. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu iglesia y concédenos por tu bondad lo que te pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Día de bodas el vino faltó, imposible poderlo comprar. Qué bello milagro hiciste, Señor, con el agua de aquel manantial. Por
hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta con bondad, Señor, las ofrendas de tu pueblo y por medio de este sacramento celestial, haz que se haga vida en nosotros cuanto proclamamos por la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con esperanza firme aguardamos su gloriosa venida. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos diciendo sin cesar. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti.
glorioso Dios. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos. Te pedimos, Padre, que acompañes siempre con tu auxilio a los que alimentas con tus sacramentos para que en estos misterios recibamos los frutos de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos a Junte para Yahvé, a nuestros hermanos que han estado participando en la misa presencialmente y a ustedes que lo hacen a través de la televisión o virtualmente. Recuerden siempre sintonizar con aquel de allá arriba, con aquel que está aquí adentro también. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. A María de la Merced, cantemos un lelola, y a María de la Merced, cantemos un lelola, y María de la Merced, María de caridad, tu amor es fuente del cielo que lleva la libertad, tu amor es fuente del cielo que lleva la libertad. Son muchas las ataduras que tienes que desatar, de prisioneros que dicen que viven en libertad. No son esclavos del vicio, del odio y de la maldad. La mentira y el egoísmo, no hay mayor cautividad. La mentira y el egoísmo, no hay mayor cautividad. A María de la Merced, cantemos un